Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solutions. El día de hoy estaremos aprendiendo cómo podemos instalar en nuestro computador el Facebook Messenger. Esto será de mucha utilidad. La aplicación de Facebook Messenger tiene algunas ventajas que no tiene el Messenger como tal en la página de Facebook. Antes de comenzar el tutorial me gustaría recordarles que se suscriban al canal. Tenemos mucho contenido aquí que puede ser de mucho interés para todos ustedes. Aquí pueden revisarlo y pueden suscribirse al canal y así estarías colaborando para que el canal siga creciendo. No siendo más, comencemos. Lo primero que vamos a hacer para instalar esta aplicación es ir a nuestro navegador, el de preferencia, el que utilice cada quien, y vamos a colocar este link que les estaré dejando en la descripción del vídeo. Este nos va a llevar a la página de descarga del Messenger. Como ven, es un enlace directo, se ejecuta automáticamente. Simplemente tienen que elegir el sitio en el que quieren guardar el setup para poder instalar la aplicación. Le damos guardar y ahí esperamos a que esta se descargue. Pesa 99 MB, entonces debería ir bastante rápida la descarga si tu internet está en buenas condiciones. Ok, una vez termina la descarga podemos dar clic aquí mismo para lo que es la instalación. Aquí vamos a dar clic en ejecutar y esperamos a que se realice la instalación. Y aquí nos estaría quedando este icono. Y aquí ya se estaría ejecutando el Messenger como tal. Solo necesitaríamos hacer lo que es el inicio de sesión. Ya aquí colocarías tus datos. Yo voy a iniciar con mi misma cuenta de Messenger. Y podemos cerrar esto aquí, esto acá. Iniciamos y como ven aquí ya se estaría iniciando nuestro Messenger de Facebook, nuestro Facebook Messenger. Una de las cosas que podemos hacer aquí en nuestro Facebook Messenger en el computador es que podemos cambiar, por ejemplo, lo que son las apariencias, la apariencia del Messenger. Simplemente vamos a dar clic aquí donde aparece nuestra foto, vamos a preferencias y aquí en apariencia podemos cambiar el color de la aplicación. Podemos colocarlo claro, podemos colocarlo gris o en su defecto oscuro o con alto contraste. Ya eso es decisión y gusto de cada quien. Otra de las opciones que tiene esta aplicación que no tiene el usar el Messenger aquí en el navegador como tal, es que aquí podemos hacer un cerrar sesión. Aquí en este Messenger no nos aparece por ningún lado la opción para que nosotros podamos cerrar sesión, pues aquí sí podemos hacerlo en la aplicación. Entonces esa es otra de las ventajas que tiene el tener esta aplicación aquí, para que no nos estén molestando cuando nosotros nos queramos. Simplemente vamos a cerrar sesión y como les dije, no es necesario que vayan que tengan el Facebook abierto, porque lo pueden cerrar, pueden desloguearse e igualmente esto aquí le va a estar funcionando. Entonces esa es una de las ventajas. Otras de las ventajas es que, por ejemplo, en el navegador, en el Facebook, en el navegador, si tú abres un chat, como ves, no tienes una opción para enviar lo que son las notas de voz. Tienes para hacer una videollamada, para enviar archivos, GIF, fotos y todo esto, pero no tienes una opción que te permita enviar notas de voz. Aquí sí tenemos esa opción, la podemos encontrar aquí en esta flechita que está en esta cruz, en el círculo azul. Simplemente damos clic y aquí dice grabar clip de voz. Simplemente vamos a grabar el clip y una vez terminemos de grabarlo simplemente le damos enviar. Y como ven, ahí se estaría enviando lo que es la nota que acabamos de grabar. A ver si
simplemente vamos a grabar el clip y una vez terminemos de grabarlo, simplemente, como ven, ahí se escucha perfectamente. Aquí tenemos las opciones también para responder emojis y a responder el mensaje como tal. O sea, esta aplicación funciona perfectamente. Simplemente se tienen que tomar su momento para revisarla. Aquí pueden ver lo que son los mensajes del marketplace. Si tienen algún artículo en venta también en el marketplace de Facebook, pueden verlos por aquí, pueden filtrarlos. También las solicitudes estas que nos llegan, que no son amigos de nosotros, también podemos filtrarlas por aquí. Y aquí podemos volver a lo que son los chats. Aquí en las preferencias no es muy diferente a lo que es lo que tenemos allá en el otro, en el Facebook web. Y aquí podemos incluso cambiarle el idioma al chat, a la aplicación como tal. Y así ya tendríamos lo que es la aplicación aquí en nuestro computador, que es muy útil porque así no tienes que estar en el Facebook directamente para poder platicar o chatear por ahí por el Messenger de Facebook. Entonces es algo bastante útil. Tú lo puedes tener aquí minimizado también para que no te incomode. Y ya eso sería todo. No siendo más, esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Les recuerdo suscribirse al canal. Con ustedes podemos seguir creciendo, subiendo mucho más contenido de utilidad para ustedes. Entonces les agradezco que se suscriban al canal, denle like a los videos, comenten si les queda alguna duda, que yo con mucho gusto estaré contestándoles todas las dudas e inquietudes que tengan al respecto. No siendo más, mi gente, nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.